Para nosotros nuevamente es un gusto recibirles a todas y a todos quienes son parte de este taller en nuestra quinta sesión de trabajo en pro de mejorar elementos, fortalecer la política pública en la ciudad capital y en esta ocasión pues con la acertada participación de Tomás Guayasamín. Me voy a dar el tiempo de leer un poco sobre su perfil. Director contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes del Ministerio del Interior. Máster en Relaciones Internacionales, con un diplomado en fortalecimiento y judicialización del delito de trata de personas. Diplomado en Ciencias Penales y Criminología. Consultor para la OIM, GICS, en temas relacionados a la detección e identificación de víctimas de trata de personas y su protección. Consultor para la CONGOPE sobre gobernanza, cooperación internacional y canalización de recursos. Experto en seguridad y colaborador en diferentes instituciones del Estado, tales como el Ministerio del Interior, Ministerio de Coordinación de Seguridad. Qué gusto, Tomás, tenerte entre nosotros y bueno, estamos con todo el interés de escucharte y avanzar en esta jornada importante junto a Fundación Familias Sin Fronteras, que definitivamente con todas estas acciones abre un espacio para continuar articulando talleres, eventos, programas con nosotros, que justamente estamos aquí para servir a la ciudadanía y mejorar en todo lo que se pueda el tema de movilidad humana, que es algo importante no solamente para la capital, sino para todo el país. Te dejo en tus palabras, Tomás. Muchas gracias, apreciada Graciela. No sé si es que me escuchan. Sí, sigue nomás, Sí. está muy bien. Ya, muchísimas gracias por la introducción, apreciada Graciela. Lo propio también a Steve por esta amable invitación. Em, Espero, colegas, que sea de su agrado esta presentación que vamos a realizar durante los próximos minutos, contar un poco de estos dos delitos que no son ajenos lastimosamente a nuestra realidad. Preparé una presentación, si es que me lo permiten, por favor, y me puede confirmar, Graciela, si es que ya la pueden ver, Sí, le me permite. agradezco. Sí, ningún problema. Está Perfecto. proyectada. Como había mencionado Graciela, quien le habla ostenta el cargo de director contra la trata de personas y tráfico de migrantes en el Ministerio del Interior. Ha sido itinerante, yo tengo una experiencia desde el 2017 en esta misma dirección. Vamos a contar un poco de nuestra modesta experiencia. Para ello hemos dividido en tres momentos la presentación. La primera quizás hablar un poco de conceptos en torno a estos dos delitos que a veces se pueden confundir, aclarar qué mismo es el tráfico, la trata es lo mismo, a quién sucede esto, cómo se configura el delito, etcétera, para dejar claro. La idea es que tengamos al menos conceptualmente claro cuáles son estos dos delitos y cuáles son sus diferencias. A partir de ahí, vamos más bien en un segundo fase a hablar de cómo sucede esto en Ecuador. ¿Cuáles son las dinámicas y quiénes son principalmente las víctimas de estos dos delitos? Y para ello hemos extraído datos de nuestro sistema de registro de información para contar un poco las dinámicas de estos fenómenos. Y finalmente, algo de la respuesta estatal, es decir, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos como Estado frente a estos dos flagelos? ¿De acuerdo?
Cualquier pregunta es, por favor, más que bienvenida, por más sencilla que sea. A veces somos un poco tímidos, por favor, si es que no quedó claro esto, con muchísimo gusto vamos a repetir o reforzar el concepto. Ahora bien, em, ¿qué es la trata de personas? ¿De qué mismo hablamos cuando topamos el tema de trata de personas? Siempre ha estado esta introducción, que a veces uno dice es la trata, no sucede en nuestra ciudad, seguramente eso solo pasa en frontera. Hay unas películas de feas que se llevan niños, que les sacan los ojos, etcétera. Eso es trata. Trata es explotación sexual, no lo sé. Entonces, todas esas confusiones a veces son válidas, de hecho, porque hay mucho estereotipo en torno a este delito, pero el delito es un delito, está tipificado como tal en el artículo 91. Cuando se explica la trata, se configuran tres momentos, y esto sí les invito a acordarse un poco. Son acciones, los medios y los fines. Es qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. El tratante hace una acción. ¿Cuál es esa acción? Captar a una persona, trasladar a una persona, acoger a una persona, retener a una persona, transportar a una persona. Esos son los verbos rectores en característicos de la trata de personas. Entonces, el tratante es quien capta a una persona, quien engaña, quien acoge, quien la traslada. ¿Cómo lo hace? Estos son los medios usualmente que se los describe. Es a través de la fuerza, del engaño, de seducción. En Ecuador son dos principalmente los medios utilizados, es el enamoramiento y el otro es a través de ofertas fraudulentas de trabajo. ¿Y para qué lo hace? Es con un fin de explotación. Vamos a ver cuáles son esos fines de explotación. Ya les adelanto, en Ecuador las principales manifestaciones de este delito son dos: explotación laboral y explotación sexual. Estas son las otras finalidades del delito, las que constan en pantalla y están descritas en el artículo 91 del COIP. Otra de las finalidades es el tráfico de órganos. Había mencionado la explotación sexual, la laboral, la mendicidad, la promesa de matrimonio u unión de hecho precoz, eh, adopción ilegal de niñas y adolescentes, reclutamiento forzoso para conflictos armados o también para el cometimiento de actos penados por ley. Y finalmente, el COIP te habla de cualquier otra forma de explotación. Entonces, recordemos acá tres cosas: es acción, medio y fin. El tratante hace algo con unos verbos a través de engaño, fuerza, coacción, esos son los medios, y una finalidad es para una explotación. Eso es la trata de personas. Más adelante les voy a poner un caso que ejemplifica cómo esto ya se traduce o nos va a servir muchísimo más para visualizar. La trata puede ser una trata doméstica, una trata interna cuando sucede dentro de nuestras fronteras, pero también hay víctimas que son engañadas, que son transportadas, que son retenidas y que son explotadas en otros países. Cuando sucede eso, estamos hablando más bien de una trata transnacional o internacional. Y las víctimas pueden venir de otros países hacia Ecuador y ser explotadas acá, o las víctimas pueden ser captadas en Ecuador y explotadas en otro país. También hay esa dinámica. Algunas recomendaciones de cómo se tendría que hablar en torno a este delito y también son comunes. La primera, no se dice trata de blancas, se dice trata de personas. La trata es un delito que vulnera derechos, por supuesto. La trata no es un negocio. No podemos aceptar o que tenga un lucro la explotación de una persona. No puede pensarse tampoco que una persona pueda ser vendida, comprada. Estamos hablando de seres humanos. No es permitido cosificar a
persona. Y en consecuencia, lo que se debería mencionar cuando se habla de una víctima es víctima de trata de personas que fue transportada, engañada, utilizada por un delincuente. Y ese delincuente es un explotador, es un tratante, es su victimario. ¿De acuerdo? Una víctima de trata no es una prostituta, no es una dama de compañía, no estuvo ahí porque le dio la gana, porque le gusta eso, etcétera. Eh, es una víctima de trata. Y también hay que diferenciar el trabajo sexual, que es básicamente cuando uno acepta ejercer ese trabajo, no cuando es forzado. Cuando es forzado estamos hablando de una víctima y existe un delito, ¿de acuerdo? Tampoco se dice prostitución infantil o menores prostitutas, eso de ninguna manera podría referirse en esos términos, sino más bien son menores de edad o niñas y adolescentes explotadas sexualmente. Como se había mencionado, la trata es un delito que involucra el engaño, la manipulación, la coerción. No se puede justificar el consentimiento dado por las víctimas. No existe, en otras palabras, trata con consentimiento. Por más que una persona está coaccionada o está enamorada, hay una situación de necesidad, acepta por esa situación, pero hay una persona que manipula y se aprovecha de este contexto, ¿de acuerdo? No son mercancías, no son cosas, no son ganados, son víctimas como se había mencionado. Algunos mitos en torno a esto que también nos gustaría deconstruir. La primero, no es lo mismo trata que tráfico. Ya vamos a hablar de tráfico. ¿Cuál es la diferencia entre este delito? Las víctimas solo son extranjeras, es otro mito. En lo absoluto, la gran mayoría, de hecho, eh, según los registros administrativos, la principal nacionalidad de las víctimas en Ecuador son ecuatorianas. Solo pasa en frontera, es otro mito, sucede en todo el país y principalmente en las ciudades más pobladas. De hecho, Quito, lastimosamente, en nuestra ciudad, es un punto de mucha explotación de víctimas, ¿sí? Las víctimas son encontradas en cautiverio, encadenadas, amordazadas, golpeadas, en lo absoluto. Más bien, el control que ejerce su victimario sobre las víctimas de trata es un control más bien de tipo psicológico. Hay una amenaza, un abuso de poder, eh, hay un sentimiento. Entonces, más bien, esa es la forma en la que someten los tratantes a las víctimas. Otro mito es que las víctimas de manera inmediata desean denunciar y se consideran como víctimas. En lo absoluto, eso no es así. Más bien, eh, las víctimas naturalmente buscan ayuda perdón, no buscan ayuda por miedo natural ante las autoridades, hay una falta de confianza, una propia vergüenza del que me fue engañada, fui a hacer esto, pero no sucedió y qué vergüenza, o sea, ¿cómo voy a regresar a mi red de apoyo, a mi comunidad, a mi familia? También existen, lastimosamente esto sucede mucho, que quienes explotan a sus familiares, a las víctimas, en su gran mayoría en Ecuador, es su propio entorno social o familiar. También imagínense que una víctima rinda un testimonio contra su madre, contra su padre, etcétera. También eso es eh, algo que genera mucho conflicto personal. Entonces hay que hacer un trabajo profundo con las víctimas de las sobrevivientes del delito para que ellas puedan rendir un testimonio. La trata con fines de explotación sexual es la única forma, y habíamos visto en las diapositivas anteriores que no existen 7 manifestaciones diferentes: sexual, laboral, tráfico de órganos, mendicidad, adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, reclutamiento para conflicto armado o por actos penados por ley, entre otros. Entonces, recordemos, deconstruyamos esto. Ahora bien, cambiemos un poco el concepto, cambiémonos de chip. ¿Qué es el tráfico ilícito de migrantes? Y el tráfico ilícito de migrantes creo que es un poco más sencillo conocerlo, y siempre inicio por introducir esta palabra que
quizás es mucho más familiar a cada uno de nosotros, y es el coyoterismo. Este coyoterismo creo que está mucho más arraigado a nuestra cultura. El coyote no es más que esa persona que facilita la entrada regular de una persona a un país del que no es oriundo. Entonces, ese es el concepto de tráfico ilícito de migrantes. Es la entrada irregular de una persona a un país que no le pertenece. Quien es el traficante en este caso, es quien facilita su asesor de viaje, su coordinador de viaje, su guía, el que le vendió el tour, etcétera, etcétera, el paquete, lo que sea. Ese es el traficante, ¿de acuerdo? ¿Con qué fin hace esto? El traficante es obtener un beneficio, por lo general es un beneficio económico. También el COIP en el 213 habla de otro orden material. Es un delito no contra la persona, a diferencia de la trata de personas, el sujeto pasivo, quien vulnera los derechos, recordemos en trata, es la persona, la víctima, el ser humano. Aquí más bien quien es el afectado es la legislación migratoria de un estado, es el país quien es el afectado, ¿de acuerdo? Una pequeña nota al pie, nuestra legislación, la legislación contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, una ley orgánica que salió en febrero de este año, indica que tanto las víctimas de trata como las de tráfico les da esa categoría de víctimas y en consecuencia deben activarse redes de protección para ellas y no son delincuentes, no son extranjeros que han venido a nuestro país a causar un malestar, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, la conceptualización, la definición, cómo se los ve o cómo se los debería atender es en este sentido, como víctimas que han sido realmente aprovechadas de las personas por una situación de necesidad. ¿Por qué ocurre el tráfico? Recordemos que acá son personas que conocen los riesgos, lastimosamente no cumplen con los requisitos migratorios para acceder a un país y en ese sentido optan por contratar los servicios de un facilitador y este facilitador es el traficante. Son tres, si podemos decir por qué sucede, son tres grandes ejes. El primero, un factor económico por desigualdades económicas y sociales, pobreza, falta de oportunidades de desarrollo personal y profesional, deseos de una mejor condición de vida, crisis económicas agravadas sin duda por otros factores. El segundo es sociocultural. En nuestro país sabemos que determinados perfiles de manera natural, ya creo que te descartan que tú puedas viajar de manera regular a un país de destino. Otro es de la reunificación familiar, la búsqueda de estar con tu grupo familiar que ya viajó, que está en destino, que te llama para que vivas con ellos y te reunifiques. Hay otro que es un efecto de réplica o demostración y llamada motivado por procesos anteriores, es decir, que aquellas personas que ya fueron, dicen, mira, me fue bien, vente acá, o mira, ya tienes tu casita, yo también quiero lo mismo. Eso también provoca que exista una migración. Experiencias exitosas de diáspora. El tráfico ilícito de migrantes también ha sido una práctica normalizada. Nosotros en el país tenemos como que 5 momentos claves en nuestra historia. Desde los 70s tenemos una ola migratoria, después de los 80s, en los 90s, a finales de los 90, principios de siglo, y todas son por las mismas causas. Entonces ya tenemos como naturalizado la migración de nuestros compatriotas. Dificultades al acceso y permanencia en educación es otro factor, limitadas oportunidades del ingreso de universidades, desigualdad de género. También el contexto país creo que ha provocado en estos últimos años otro elemento. La inseguridad creciente también ha provocado
personas que tomen la decisión de vivir en nuestro país, temor porque corren, su vida corre peligro, cobros, vacunas, etcétera, amenazas también ha provocado que desistan de estar en nuestro país y tomen la decisión de viajar contratando los servicios de un traficante. El mismo ejercicio que hicimos antes, mitos y verdades. La migración irregular es lo mismo que el tráfico ilícito de migrantes. No. La migración irregular es cuando una persona no contrata los servicios de un traficante y cruza por sus medios, evadiendo un filtro migratorio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ecuador es solo un país de origen de migrantes? No, es un país de origen y tránsito de migrantes y en menor medida de destino. Sí, ya vamos a ver de qué nacionalidades, desde dónde vienen. Los migrantes son principalmente de Azuay y Cañar, sí, pero si vemos el mapa, cómo está concentrado el delito de Ecuador, absolutamente ya tenemos de todas las provincias que han decidido tomar la decisión de viajar de manera irregular. ¿El migrante es un delincuente? No. Ya se había mencionado que nuestra legislación más bien las considera como víctimas. Los migrantes que no llegan a destino denuncian al traficante. Tampoco esto es un mito. Todo lo contrario, hay amenazas. Los casos que se denuncian es una pena, pero son los que no cumplen con este sueño migratorio. Desaparecen, son extorsionados, fueron víctimas de extorsiones, fallecen, etcétera. Más bien ahí es cuando las familiares deciden denunciar al traficante. El traficante le das 3 oportunidades, es decir, si es que es reportado y viene nuevamente a Ecuador, le dan 2 oportunidades adicionales de llegar hasta Estados Unidos. Las bandas de traficantes pertenecen a bandas de delincuencia organizada, no necesariamente tienen vínculos, por supuesto, en los países de tránsito, pero operan básicamente con unos roles diferenciados. Yo tengo una jurisdicción en Ecuador, yo les doy un paquete acá, yo les doy un préstamo, yo les facilito, ya les entreno qué tienen que decir en Panamá. Cuando llegan a Panamá, son otras personas las que se encargan y así sucesivamente son como postas hasta que llegan a destino. Ellos no pertenecen a una organización delictiva común, sino más bien en términos empresariales debería como tercerizar sus servicios. Entonces eso nos facilita la comprensión. Para dejar cerrado la parte teórica, algunos elementos de diferencias. La trata de personas puede ocurrir dentro de la misma ciudad, fronteras del país, o puede haber un cruce. En el tráfico ilícito de migrantes necesariamente se da este cruce. No hay tráfico ilícito interno de migrantes. Eso no existe. Entonces, siempre tiene que haber un en esas condiciones. El objetivo es, en el caso de trata, la explotación de la víctima. Por otro lado, el objetivo en el tráfico ilícito de migrantes es que ingrese a otro país. Por lo general, en trata de personas, el viaje es financiado por el tratante. En tráfico es el migrante quien paga para cruzar una frontera o varias fronteras de manera irregular. Recordemos que en trata de personas el delito se comete contra la persona, sujeto pasivo es la víctima de trata de personas. Por el otro lado, en tráfico es el Estado, es la legislación migratoria quien se afecta. Una vez que hemos abonado la parte teórica conceptual, vamos a comentarles un poquito cuál es la dinámica y quiénes son las víctimas en Ecuador. Nosotros tenemos un sistema que se llama Registrat. Absolutamente todos los casos judicializados y no judicializados los ingresamos ahí.
¿Qué nos puede decir esto? En el último año nosotros hemos atendido 819 víctimas de trata. El 90% son, cerca del 90% son mujeres de nacionalidad ecuatoriana, recordemos. Entonces, estamos hablando de una trata doméstica, una trata interna, ¿de acuerdo? El resto de nacionalidades son las que constan en pantalla: Venezuela, Colombia, India, Cuba, Irán, entre otros. El grupo etario poblacional más afectado son adolescentes entre 12 a 17 y jóvenes de 18 a 29 años. ¿Sí? Ahí está cerca del 70% de las víctimas. Entonces, si estamos hablando de un perfil más vulnerable o más, con más riesgo, y tiene un rostro, es un rostro principalmente femenino, ecuatoriano, comprendido entre edades de 12 a 17 y de 18 a 29. Eso en el caso de trata de personas. Este es el mapa que puede ser, es público de hecho, ya les voy a decir dónde pueden acceder a este mapa. Estas son las rutas de trata con fines, perdón, este es de todas las rutas que se han identificadas, la trata internacional. Y vemos a nuestro país, como se había mencionado, un país de origen, tránsito y destino. ¿De dónde hemos rescatado a las víctimas? Consta en pantalla: en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Surinam, también en Colombia, en Perú. Han venido víctimas Ecuador, desde la República Dominicana, desde Cuba, desde Perú, desde Venezuela también. Entonces es la dinámica del delito internacional en Ecuador. Había mencionado que existen 7 finalidades, pero las 2 más recurrentes son en Ecuador, son trata con fines de explotación sexual y trata con fines de explotación laboral. ¿Cómo se da la trata con fines de explotación sexual? Esto resume un poco algunas características. El valor eh, por, oscila, o básicamente por contacto sexual, oscila desde los 10 hasta los $800. Hay un mercado que prioriza también algunas características de las víctimas. Mientras más jóvenes pagan más por ese servicio sexual. La mayoría son mujeres jóvenes, ya se había mencionado, o adolescentes. Los mecanismos de captación principalmente son redes sociales, enamoramiento y ofertas laborales fraudulentas. Si es que las víctimas son explotadas en centros de tolerancia, el valor referencial por contacto sexual son $20. 13 o la totalidad se lleva el tratante, o 7 van hacia la habitación. Las obligan a mantener o atender entre 20 a 40 clientes por día. Imagínense en el desgaste físico que implica eso, no solo físico, sino también mental, de que le obliguen contra su voluntad eh, a estar con ese número de personas. Hay otra finalidad, otra modalidad en realidad, que es la de prepago a través de Internet. Los valores referenciales que tiene la unidad de trata de la policía, según los testimonios de las investigaciones, pueden rondar entre los 90 a $800 por hora. Y en este caso, entre el 80, 90 o hasta el 100 se lo lleva el tratante. Otro mito también es que si es que la víctima recibe un poco de dinero, no es víctima. Tampoco se da eso en realidad. Penalmente no deja de ser víctima porque le dan de manera esporádica gestos de cariño, o también recibe algún rédito económico. No deja de ser víctima. Los países donde se han rescatado víctimas son los que constan en pantalla. ¿Cómo se da la trata con fines de explotación laboral? Y esto se da principalmente en la Sierra Centro-Norte y Sierra Centro-Sur. Principalmente en comunidades indígenas, el enganche más bien es hacia los padres. Los tratantes son muy hábiles para ver quiénes pueden acceder a estas ofertas. Entonces, el enganche va más bien hacia los padres. Los padres les dicen,
Mira, tu hijo de 12, 13 años ya está en condiciones de viajar. Yo le voy allá a enseñar un oficio, va a trabajar vendiendo mercancías, artesanías, va a aprender a tocar música, etcétera, en comunidades indígenas, recuerden, va a ganar entre 100 a $200 mensuales. Imagínense si es una madre, cabeza de hogar, sola, más de 5 hijos, le hacen un tipo de esta oferta, realmente es bastante atractiva. En destino le ofrecen que va a tener todas las raciones alimenticias, que va a tener oportunidades de empleo, que va a aprender otro idioma, etcétera. Pero cuando llegan a destino, en los países que constan en pantalla y rescatamos, las condiciones son absolutamente lo contrario. Y les dicen, no, sabes que yo pagué para que tú vengas y tu familia tiene una deuda conmigo. Primera característica del tratante. Segundo es, tú eres muy joven y tú no puedes tener este dinero. Yo lo voy a guardar para que no te gastes. Otra de las características es, si es que no vendes tanto, no vas a tener el desayuno o la merienda. Jamás se cumple la obligación de ingresar al sistema educativo ni acceso a servicios de salud y terminan en un círculo de explotación. ¿Qué quiere decir esto? Es, trabajan de lunes a domingo, tienen que cumplir unos parámetros de venta. Si es que no venden determinada cantidad, van a casa y también tienen que hacer labores de servidumbre. También pueden ser explotados sexualmente. Entonces aquí también hay una como unificación de algunas finalidades de trata. Un caso que ejemplifica esto es un caso real que atendió la dirección. Eh, se llama Naomi. Naomi fue una víctima de trata rescatada. Naomi tuvo 13 años. Ella fue captada por redes sociales por una persona que se hacía llamar Meli Delgado. Era un perfil falso de Facebook. Meli Delgado tenía un rostro asiático, compartía gustos con Naomi, la misma música, estos artes asiáticos. eh, y le dijo, mira, después de unos meses de amistad, le dijo, ¿por qué no vienes acá? Yo vivo en Perú, eh, yo tengo muchos amigos, tengo dinero, ven acá, tranquilo, yo no soy como tus padres que no te dejan salir, etcétera. Y ese trabajo, esa manipulación en una joven que sin duda con algo de inocencia toma esa decisión de viajar desde Babahoyo, Guayaquil, ella toma un bus y va hacia Huaquillas. En Huaquillas cruza la frontera. Los padres, desesperados porque Naomi no está en casa, denuncian por una desaparición. Entonces, inicia ahí, la DINASEP toma contacto, mira la computadora, los chats que intercambió con su tratante y ven que toma la decisión de viajar hacia Perú. ¿Qué sucede entonces? Se busca por desaparición, se activa la alerta Emilia, focalizamos la difusión en frontera, empiezan a compartir el rostro, en este caso también es algo que es necesario, compartir el rostro de una víctima de trata. A veces uno dice, no, hay que aislarlas, tampoco no podemos conocer los nombres, solo se tienen que referir con siglas, en lo absoluto, es todo lo contrario. Tenemos que ubicar. El principal derecho vulnerado de ella es su vida y en consecuencia tenemos que movilizar todo lo que esté a nuestro alcance. Entonces, mucha difusión porque está en alto riesgo. En el eje de investigación, lo que se hizo es más bien ver el IP. Trabajamos con Facebook y Facebook nos dio una referenciación de dónde estaba el tratante. Era un hotel en Piura. Coordinamos con la unidad de policía de Perú y entre las dos policías ya pudieron rescatar ventajosamente antes de que Naomi sea explotada. Luego activamos el equipo de respuesta, el equipo de casos. La cónsul visitó a Naomi, la atendió y la acompañó hasta el CEBAF en Huaquillas, donde ella pudo cruzar. Se la recibió, como ven en fotos, con personeros del Ministerio de Salud, del MIES, estuvieron los padres, y entonces es un poquito como
se ejemplifica los casos. Cambiemos un poco las caracterización, vamos a tráfico. Desde 2017 a 2023, igual, si hacemos el mismo ejercicio con el mismo sistema, hemos registrado o hemos identificado 1,644 víctimas. Acá cambia un poco las características. Está bastante parejo. Ya les mencionaré por qué ha cambiado el perfil. Antes únicamente eran, o no antes, los datos nos dicen que antes los migrantes o quienes contrataban los servicios de un coyotero eran varones principalmente. Ahora ha cambiado esos porcentajes y está acercándose casi parejo. 45, miren, 45 varones, 53 mujeres, principalmente de Ecuador, pero también tenemos víctimas de otras nacionalidades, Somalia, Venezuela, ya vamos a esas 4% son de otras nacionalidades que utilizan a Ecuador como tránsito. ¿De qué grupo etario estamos hablando? De 0 a 17 años, lastimosamente, y adultos entre los 18 a 64. ¿Por qué estas características? Antes eran los varones adultos, ahora está bastante disperso, principalmente por este deseo de reunificación familiar y segundo es porque viajan en grupos familiares. Entonces es normal que va mamá con hijos, padre con esposa e hijos, tía con hijos, etcétera. Entonces ya el perfil ya no es el común o el que teníamos también en mente hace algunos años. En tráfico ilícito de migrantes, esto es una foto también del sistema, vemos que Ecuador es un país principalmente de origen y tránsito. Tránsito para las nacionalidades de Asia, de África, utilizan a Ecuador, van desde Eritrea, desde Somalia, desde Camerún, desde Vietnam, desde la India, desde Pakistán, toman vuelos hacia Europa y estos vuelos hacia Europa van hacia destino, hacia Ecuador, principalmente ingresan por el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo y de Guarulhos van hacia El Dorado a Colombia o a Jorge Chávez en Perú y luego vienen hacia Ecuador. En Ecuador dicen, ya se aprenden un verso, en realidad recitan un panfleto y les dicen yo voy a conocer la mitad del mundo en Ecuador, visitar las playas de Montañita, etcétera, Galápagos, entonces como muchas de estas nacionalidades no exige un visado para ingresar al Ecuador, ingresan a Ecuador como una plataforma y a partir de ahí toman el tránsito hacia el norte. Dependiendo el monto pagado con el traficante, puede ser un tráfico VIP en mejores condiciones y más aéreo, sin mucho riesgo, con falsificación de documentos, con pasaportes adulterados, con visas, etcétera. Si es que no tiene esos medios, más bien es multimodal. ¿Cuál es esa multimodal? Por tierra, por mar, terrestre, muy poco aéreo. ¿De acuerdo? Principalmente el destino es hacia Estados Unidos, pero también hacia Europa. ¿Cuánto cuesta viajar desde Ecuador? Son valores referenciales. También, si es que vamos de la ruta al Darién, únicamente a llegar hasta el Darién cuesta $3,000. Ahí tienes que pagar por cada una de las cosas, por botas, por seguridad, para que te lleve una persona, a tu hijo, tu maleta, cuesta $80, por la hamaca 20, si es que quieres comida $10. Todo es tarifado. Va subiendo una frontera, $2,000. $2,000 más y llaman a los familiares en origen, en este caso en Ecuador, y les dicen, sí, ya pasa esta frontera y van haciendo abonos para que hasta llegar hasta destino hacia Estados Unidos. Si es que la ruta es aérea, por ejemplo, si es que van hacia México, ahí implicaría una falsificación documental. ¿Cómo ocurrió esto? Van hacia Perú o hacia Colombia, consiguen un documento falso de nacionalidad para fingir
suplantar una identidad colombiana. Con ese documento sacan una cédula, una partida de nacimiento, sacan una cédula y con la cédula un pasaporte, y con ese pasaporte los ciudadanos colombianos pueden viajar hacia México. Eso cuesta más, pero es mucho, tiene menos riesgo por todos los tránsitos. Otro fenómeno que se da es que ciudadanos de República Dominicana van hacia Colombia, obtienen un pasaporte también de manera fraudulenta, vienen a Ecuador y desde Ecuador viajan, por ejemplo, hacia Europa, hacia espacio Schengen, porque los colombianos no les exigen o están exentos del requisito de visado para viajar hacia Europa. ¿Qué servicios ofertan los traficantes? Rutas y costos en función del presupuesto, ya les había mencionado, son casas de seguridad seguras, a veces son en fincas, ranchos, hoteles, hostales, son prestamistas, también conocen a los chulqueros, facilitan el transporte, dependiendo, puede ser marítimo, aéreo, fluvial, tienen conexiones internacionales, como se había mencionado, dominan idiomas también, si es que viajan con un grupo de migrantes chinos, indonesios, de Nepal, nepalíes, etcétera, también ellos son quienes les facilitan obtención de documentación falsa o suplantación de identidad. Lastimosamente, para que se dé este delito también tienen que corromper a funcionarios públicos. Marketing y desinformación, ya vamos a ver cómo ahora polulan y de una manera escalofriante y vergonzosa, ya descarada, cómo ellos ofertan sus servicios. Había mencionado que les dicen, si es que no llegas a destino, tienes 3 oportunidades más. Este es un ejemplo de cómo ahora se puede encontrar los servicios de un traficante de manera muy sencilla en redes sociales. ¿Cuáles son las frases? Destinos garantizados, coronamos, pasos garantizados, viaja seguro, ruta garantizada, asegura tu viaje con los mejores. Seguimos pegando salidas desde Quito hacia Managua en vuelo privado. Solo gastas en tu vuelo, el resto ya pagas en destino. Miren cómo esta imagen de esta joven promociona que ya desde una cooperativa se dio un crédito y el joven que accedió a este crédito ya se fue a los Estados Unidos. Más imágenes son amigos y amigas, ayudamos con turnos de pasaporte tan solo 4 días. Viajamos a Estados Unidos, viaja desde Quito a Nicaragua, viajan solo en carros privados, salida el 21 de noviembre a Estados Unidos, estoy armando grupo de salida para los Estados Unidos. Miren la de que dice Ecuador-El Salvador, ya te arman un poco el tour, te arman los documentos, te dicen cuáles son los requisitos, hay un tour que te hacen ahí, y miren el punto 4, el punto 4 es una notificación. El Ministerio de la Policía tomó la decisión de poner personeros de la unidad de trata y tráfico en los puntos aéreos y ahora se están haciendo entrevistas migratorias cuando hay perfiles de riesgo, cuando hay niños, sobre todo se impide la salida migratoria. Entonces en el punto 4 hay una llamada que desde el 21 de septiembre no están dejando salir a niños que vayan únicamente con el padre, con la madre, esto es aleatorio, y ya estamos ventajosamente teniendo resultados en aquello. Este es un chat también que me aspana, se animó a camellar, ahí le mando unas fotos de gente que ha coronado. Coronado sabemos que es que llegó a destino, la mejor comida, está en buenos lugares, me gusta camellar a lo bien. Este es un caso de una víctima que atendimos acá desde la dirección, es una víctima de Vietnam, se llama Mai Lan, sobreviviente de este delito, 45 años, toma la decisión desde Vietnam viajar, por lo general viajan en las noches, les quitan los dispositivos para que no puedan registrar nada. Llega a Quito, ya no sabía, no se ubicaba en dónde estaba, ni qué idioma hablaban acá. Ella escucha a sus victimarios, a sus traficantes que la iban a subir en un contenedor. Mai Lan lo que hace es desistir de viajar y más bien escapa. Está deambulando en Guayaquil y un agente del servicio urbano de policía le hace una entrevista y le dice, ¿quién eres tú? Ella no habla el idioma, recurre al Google Translator, entonces todo por
aplicativo móvil, llega hacia la coordinación zonal en la Cancillería, le hacen una entrevista, no habla inglés, utilizan el medio mencionado, y ella indica que es oriunda de Vietnam, que escuchó esto y que quiere regresar a su país. A partir de ahí activamos el equipo de casos, nos derivó el caso la Cancillería, Mailán dio COVID positivo, se coordinó con sociedad civil para que nos faciliten un lugar donde puedas guardar eh, unos 15 días hasta que supere la enfermedad y no pueda contagiar. Luego gestionamos con la entonces Secretaría de Derechos Humanos, ahora Ministerio de la Mujer, un lugar de acogimiento. Entre tanto, también le otorgamos alguno de alimentación, etcétera. Conseguimos un facilitador del idioma de Mailán, lo que hacíamos es triangular llamadas para que pueda la unidad hacer la entrevista, el médico dar un tratamiento a ella y le explicaba cada cuánto se tiene que tomar determinadas pastillas, que tiene que tomar, etcétera. Lo propio también el fiscal con la entrevista, entre otras. Coordinamos con su embajada, lastimosamente no existe una embajada acá en Ecuador, fue con la concurrente que estaba en Chile. Mailán estuvo 8 meses acá, 8 meses hasta que pudimos conseguir un pasaje, las fronteras estaban cerradas, esto fue en época COVID, un pasaje desde Guayaquil hacia Quito, fue terrestre, desde Quito se embarcó hacia Brasil y desde Brasil a París y en París tomó un vuelo humanitario hasta Ho Chi Minh. Entonces tú también contarles cómo se desarrolla el delito en Ecuador. Esto también es lo que está haciendo, es un caso real. Son dos momentos cuando un agente de la policía de la unidad de trata o tráfico detecta una víctima por comportamiento, va un niño que quizás no sabe a dónde va, lo que hace es acercarse a la gente, indica con quién estás viajando, es mi padrino, es tu padrino, perfecto, dime el nombre de la iglesia en la que sucedió o pidieron el evento. ¿No saben? ¿Me puedes decir los nombres completos de tu padrino? Tampoco saben. Cuando detectan esas características, son indicadores del delito. Esto puede ser detectado por el analista de control migratorio que ya está entrenado para hacer este tipo de entrevistas. Va hacia una entrevista de segundo nivel. En la de segundo nivel ya detectan estas contradicciones. Si es que hay contradicciones en lo que dice, va a ser versus lo que se corresponde con la verificación documental o la entrevista. Lo que hacemos entonces es lo que consta en pantalla. Hay unas bases legales primero, hay unos indicadores que se van marcando y finalmente se toma una decisión. Este es un ejemplo de real de un joven perdón, de una adulta que quería viajar con dos jóvenes, dos adolescentes menores de edad, y en ese caso, por los indicadores del delito, se impidió la salida migratoria, se derivó el caso a la Dirección contra la Trata de Personas para que active el equipo de casos y también se hace un parte policial pertinente. Este es otro caso, son visas que cobran hasta $500 por una visa falsa, utilizan el país Ecuador, habíamos mencionado como tránsito, o también puede ser compatriotas que gestionan una visa falsa para que puedan viajar a México directamente. Hay, en este caso, en la imagen de abajo, es una suplantación, falsificación, perdón, de pasaportes de un ciudadano de la India y de Bangladesh por un pasaporte de Sudáfrica. Los sudafricanos tienen beneficios para viajar a otros países exentos de requisito de visado. También esto existe. Ahora bien, una vez que hablamos de la parte teórica, la dinámica del delito, vamos a contar finalmente cuál es la respuesta del Estado. Espero que esté bien con el tiempo. Por favor, eh, Steve, si es que me estoy pasando, déjamelo saber. Perdón.
Son delitos, como se había mencionado, que tienen varios frentes y en consecuencia la respuesta estatal tiene que ser en ejes de acción. El uno es la prevención, que no suceda en lo posible el delito. El segundo es si sucede, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo activamos las rutas de protección? Ese es el segundo eje de acción. Y el tercero es el de investigación. Esto no es pensado desde manera unilateral o desde el Ministerio del Interior. Lo que ven en pantalla hay un comité interinstitucional conformado por 3 instituciones. Este comité interinstitucional, que ya consta en rango de ley, tiene una secretaría que lleva actas, hace convocatorias, planes de trabajo, etcétera, etcétera. Hay un equipo de coordinación de casos. Los casos no se rescatan en horas laborables únicamente, de lunes a viernes, no. Si es que es en la noche o el fin de semana, se activan las rutas de protección y se coordina la atención con este equipo interinstitucional. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabaja el comité interinstitucional? Tiene 3 mesas de trata y 3 mesas de tráfico. En prevención, en asistencia y en investigación. Y tenemos un plan de trabajo para cada una de las mesas. ¿De acuerdo? Las mesas de prevención y asistencia preside el Ministerio de la Mujer y las mesas de investigación preside el Ministerio del Interior. Esas son las instituciones que son parte del comité. Interior, Cancillería, el MIE, Salud, Ministerio de la Mujer, Trabajo, Educación, Turismo, Judicatura, Fiscalía, Defensoría, Ministerio de Telecomunicaciones, los GATS participan con GOPEAM y con AGOPARE, y en calidad de observador la Defensoría del Pueblo. ¿Qué dice el artículo 6 de la Ley de Trata y Tráfico? Que la rectoría en materia de trata y tráfico está a cargo del Ministerio del Interior y que corresponde la implementación de la política pública a las instituciones del Comité de Trata y Tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, y para ello se dividen en los ejes que vemos en pantalla. Prevención, protección e investigación. Y un cuarto eje que es el de gobernabilidad, la arquitectura institucional. Un poco el hilo conductor entre los tres ejes, que es todo el desarrollo de protocolos, de manuales, de sistemas de información, todo lo que ayuda a la gestión interinstitucional hace parte del eje de gobernanza. Esto es básicamente un relato de lo que hacemos entre el comité y cuál ha sido el plan de trabajo que se mencionó. Algunas acciones entre 2022 y 2023. En prevención se hacen ferias ciudadanas. Ahí cuantificamos aproximaciones de cuántos participantes asisten. Dependiendo del público, las capacitaciones son diferenciadas. No es lo mismo ir a un colegio y hablarles de trata y tráfico, de un lenguaje muy familiar en realidad, cuáles son las características o cómo engañan o cómo se capta, cuáles son los medios utilizados, que cuando tenemos un público policía. Entonces, cuando hablamos con un público policía, más bien son otros las temáticas, profundizamos en la parte de investigación. Si es que nuestro público es más bien analistas de control migratorio, ahí volcamos toda la temática o profundizamos más bien en los indicadores del delito, cómo hacer una entrevista, cuáles son los comportamientos de las víctimas, estas miradas extrañas, no pueden justificar, etcétera. La imagen que consta en la parte inferior izquierda, estamos trabajando con los voluntarios de la Cruz Roja. Realmente son un ejército gigante, los voluntarios, y hemos recorrido muchísimas provincias capacitando a ellos porque ellos pueden detectar muchas víctimas. ¿Qué hacemos en estos espacios? Entonces, promoción de la denuncia. Si es que es posible la denuncia, si es que no, damos otras alternativas, el 1-800 delito, el 911,
el portal de trata y tráfico.gov.es, hablamos cuáles son los servicios que puede recibir una víctima, cuáles son las rutas de asistencia, entre otros. En la parte de protección y asistencia, activamos, como se había mencionado, al equipo de casos, nada más en lo que va del 2022 a la fecha se han gestionado, se han atendido el numérico que consta en pantalla, cerca de 717 víctimas de tráfico y 126 víctimas de trata de personas. Acá también desarrollamos toda una normativa secundaria, instructivos, manuales, protocolos. Eso nos facilita muchísimo la coordinación interinstitucional, documentar. Y en investigación, se fortalece la capacitación para la investigación. Es compleja. Investigar un caso de trata o de tráfico es compleja. No es en lo absoluto sencillo. El fiscal tiene una mirada del caso, quizás por delincuencia organizada. Otro fiscal puede ser esto es un tema de violencia de género. A veces esto puede ser un tema de una violación. No, entonces investigar o probar frente a un juez la trata es complejo y en ese sentido hacemos bastantes capacitaciones para que se pueda visibilizar mejor este delito. En el último periodo, en el último año, se han detenido 77 victimarios. Fortalecimos las capacidades de la unidad de trata. Antes eran 30, ahora son 62. No dejan de ser pocos, pero ya tenemos una presencia mayor en territorio. Están en los 2 aeropuertos internacionales, en Quito, está la sede llamada así, en Guayaquil, están en El Oro, están en Azuay también, de planta, personeros de planta de la unidad, y desde ahí reciben algunas delegaciones. Se trabaja en los casos cuando son casos de trata o de tráfico internacional, necesitamos respuestas coordinadas con otros países. Algo que hacemos también de manera cotidiana desde la dirección es trabajar en prevención, protección e investigación también con algunos países. En prevención hacemos ferias binacionales, acciones cívicas binacionales, oferta de servicios, van con Paquito Policía, con los CANES, con equipos del Ministerio de Salud, etcétera, y son imanes naturales. Y cuando están ahí recibiendo algún tipo de asistencia, aprovechamos para hablar de trata. Campañas en redes sociales también es algo que hacemos de manera permanente. Intercambios de protección y asistencia cuando las víctimas son detectadas en otro país, lo que hacemos es coordinación. ¿Cuál es esta coordinación? Principalmente de repatriaciones. Hacemos muchas repatriaciones cuando son víctimas de trata o tráfico identificadas en otros países. Ahí activamos la ruta, el consulado hace lo que corresponde en origen, donde están, coordinamos con la Cancillería acá y activamos el equipo que va a recibir. En este caso es una foto, por ejemplo, de una repatriación de víctima, la que vemos en la mitad, una víctima de trata extranjera que fue rescatada en Perú y que desea regresar a Ecuador, donde está su red de apoyo. Tuvimos una visita de colegas de Chile a aprender un modelo de gestión. En Ecuador existen 3 casas especializadas para víctimas de trata. Chile no tiene casas especializadas, conoció la experiencia ecuatoriana y cuáles son los modelos de atención. Hemos trabajado también en protocolos binacionales para trata y para tráfico con Colombia. Otro claro ejemplo, consecuentes de que la ruta se está manifestando por este país. En investigación también existen frecuentes operativos. Se ha suscrito ahora la presencia de ERCOP en el aeropuerto es para detectar también delitos que se cometan en los aeropuertos, en que incluye los delitos de trata y de tráfico. Hay un memorando suscrito entre poderes judiciales de Ecuador y Perú. También participamos de manera activa con nuestros colegas de Perú para intercambiar básicamente información en torno al delito y que no queden solo, si bien se asiste a las víctimas y es importante, no deja de ser relevante la consecución
y la continuidad de la investigación, la pesquisa, quiénes son los responsables, que se detengan. Entonces, cada vez, lastimosamente, tenemos más presencia de crimen organizado, eh, captando a víctimas y explotando. Entonces, hay algunas bandas organizadas que han sido ya vinculadas, como el Tren de Agua, los venecos también, que se han aprovechado de esos propios connacionales. Estos son los servicios que oferta las instituciones que hacen parte del equipo de casos: asesoría y asistencia legal, atención en salud, alojamiento, acogimiento, alimentación y vestimenta, asistencia consular, traslado, regularización migratoria. Hay la posibilidad de otorgar un visado humanitario para víctimas de trata o tráfico, aquellas víctimas que han sido identificadas como tales en el país. Acceso a educación y capacitación. Estos son los dos protocolos que tenemos. Fueron aprobados por acuerdo interinstitucional 03 en el 2019. Esto está publicado, consta se había mencionado en el registro oficial. Tenemos protocolos de actuación para atender a víctimas de trata, pero también a casos de tráfico ilícito de migrantes. Esta es nuestra ruta. Aquí nada más le quería resaltar que cuando hay una víctima de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes y es menor de edad, la atención y la asistencia es obligatoria. Cuando esa víctima, por otro lado, es adulta, el consentimiento para aceptar o acceder a los servicios es necesario, la voluntad de la persona. Si es que esta víctima acepta, se activa el equipo de casos y en función del caso se coordina con las instituciones. A veces con el Ministerio de la Mujer, con el MIES, con la Fiscalía, con Salud. Si es que esa persona, por ejemplo, no necesita un servicio de educación, simplemente no la activamos o no convocamos al Ministerio de Educación para que revise el caso. Si es que esa víctima es de una persona extranjera rescatada en el Ecuador, activamos a nuestra Cancillería para que esa persona, si es que es su deseo volver a su país de origen, coordinamos el retorno asistido, su repatriación, y el mismo ejercicio, como se había mencionado, si es que esa víctima es oriunda de Ecuador y ha sido rescatada en otro país, la ruta es a la inversa. Viene desde el otro país, la recibimos acá en migración, coordinamos con las instituciones para que la reciban y a partir de ahí, dependiendo las necesidades, buscamos los servicios que se habían mencionado en la diapositiva anterior. ¿Cómo nos llegan los casos? Esto es un ejemplo. A veces son por oficios institucionales, llamadas al 1-800, UPCs, correos electrónicos, comunicaciones telefónicas, WhatsApps, etcétera. Ya creo que las redes de contacto o quienes manejan estos casos ya conocen lo que hace la dirección. Ya hay diría yo, una relación informal, porque se había mencionado que no tenemos que ser eficientes y esa eficiencia también implica una respuesta, pero no por ello no dejamos una parte formal. Entonces, un correo en el que se ponga: recibimos esto, vamos a pedir que se active el equipo de respuesta, hemos identificado una víctima de trata, es así como, este es un correo real, en los anexos constan los datos de las víctimas, este es el relato y en función de aquello activamos con una X del servicio que necesitamos. Entonces, en este caso el MIES, vamos a necesitar un lugar de acogida, a la Secretaría de Derechos Humanos, ahora Ministerio de la Mujer, una contención en primeros auxilios psicológicos a la llegada, a la unidad de trata que ejecute el procedimiento policial correspondiente y que aperture una investigación en caso de que exista indicios, a la Dirección de Servicios Migratorios para que pueda permitir el ingreso de nuestra compatriota. Entonces, es como en función del caso vamos marcando con una X los servicios de asistencia. Estos son los canales de reporte, colegas. Las víctimas, la excepción es que las víctimas deseen denunciar. Alternativas hacia ello es más bien que puedan
hacer llamadas al 1-800 delito, no a las víctimas pueden hacerlo, pero sí aquellas personas que conocen. Hay miedos naturales, no se quieren meter en problemas, saben que sucede eso, pero no saben si es que es trata o no. Es un delincuente peligroso, no quieren más bien evitar el contacto, no quieren tener algún tipo de represalia. Más bien, ahí lo que sugerimos es que llamen al 1-800 delito. Otro canal de emergencias del 911 que ya tiene una ruta definida. El operador de la llamada recibe el caso, inmediatamente se comunica con el policía de turno y el policía de turno con las características deriva a la unidad de trata. Y la unidad de trata, a partir de ahí también, hace una visita al lugar donde fue reportada y si es que existen indicios, pues rescatan a esa víctima y aperturan una investigación. Esta es la presencia de las unidades de control migratorio también del Ministerio del Interior. Solamente en la frontera norte tenemos cerca de 600 kilómetros de fronterizos, una frontera bastante porosa. Existen más de 56 pasos informales. Los cruces también en tráfico se pueden dar por estos lugares. En el sur tenemos 1530 kilómetros. Estos son los puntos migratorios en los que la unidad ha dado ya capacitaciones para que puedan perfilar, hacen un trabajo con otras instituciones de la policía también para detectar, por ejemplo, pasaportes adulterados, suplantación de identidad, notarías que de alguna manera han participado o han provocado que también los migrantes puedan salir de manera regular, pero adulterando algún tipo de documento. Entonces también hacen un trabajo de seguridad. ¿Cuáles son los procesos que trabaja el ministerio? Interoperabilidad con otras instituciones. Ahora, lo que estamos haciendo, porque las víctimas, como ya no están saliendo por los puntos internacionales, los dos aeropuertos, están yéndose hacia Tulcán para irse hacia por Rumichaca hacia Colombia. Entonces, como no tenemos por ahora la presencia de la unidad, ya han visto que esa es una posibilidad de salida. Entonces, ya están interoperando o estamos más bien haciendo el ejercicio para que las víctimas que están registradas en nuestro sistema automáticamente salga una alerta en el sistema de migración con Interpol, etcétera. Se ha incrementado puntos de control en otros lugares de la frontera. Permanentemente hay una tecnificación, ya están trabajando en biometría también, que eso ayuda muchísimo. Articulación e integración de información en tiempo real con otros países. Saber que Tomás Guayasamín es quien dice ser, no es sencillo. Hay casos de nacionalidades de África que dicen que son de Eritrea, pero son de Somalia o son de Camerún, y es muy difícil porque existe mucha suplantación también de identidad, corroborar los datos de esa persona. También se está articulando esto para que esa persona, por ejemplo, no sea un más buscado de la justicia por Interpol o su país, etcétera. ¿De acuerdo? Se está potenciando también la infraestructura para el control migratorio en algunos puntos, aumento de talento humano y control en los ejes viales. Se había mencionado, esta es la distribución. Tenemos una unidad especializada de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Tiene su base en Quito, pero tiene también presencia en el Aeropuerto Mariscal Internacional Sucre, en el José Joaquín Olmedo en Guayaquil, están en Azuay y están en El Oro. Desde ahí reciben todas las delegaciones fiscales y pueden atender, como consta en pantalla, Pichincha, manera de ejemplo, atiende todas las provincias de Imbabura, del norte, de Esmeralda, Santo Domingo, Cotopaxi, etcétera. Guayas más bien la parte pacífica, costera, El Oro la parte limítrofe con Perú. Azuay a las provincias de la Amazonía y de la región Sierra Centro. Habíamos mencionado que algo que nos importa muchísimo son estas salidas migratorias de riesgo cuando hay niños y niñas implicados.
En el 2022 se han identificado cerca de 665 personas con esta característica, migración riesgosa. Todas estas personas pasaron a un segundo entrevista migratoria y ahí más bien decidieron impedir cuando existe un riesgo. Si es que son adultos y estas personas dicen, perfecto, conozco los riesgos, cumplo los requisitos, yo voy a viajar a Estados Unidos, no estoy con trabajo acá, mi familia está allá, no hay cómo hacer mucho. No hay cómo hacer mucho más allá de una sensibilización, y eso sí quiero ser franco. Pero cuando son niños, niñas y adolescentes, sí, la ley nos faculta para que puedan ser impedidos. En el 2023, el número ascendió a 100 más, 767, también de personas que han sido abordadas y entrevistadas, y muchos de ellos, como se había mencionado, inadmitidos para que puedan salir porque no se justificó. Entonces, nadie va a Nicaragua a hacer turismo en Ecuador. Eso se ha vuelto una ruta migratoria en El Salvador. Cuando le dices, ¿y qué vas a conocer a El Salvador? No tienen ni idea dónde van, quién les acompañan, cómo van a llegar. Llama muchísimo la atención que los padres están en Estados Unidos de manera irregular, y ahí es cuando se desmonta básicamente toda la historia que construye el traficante. Creo que eso es la presentación, el contenido. Espero que no se hayan aburrido. Quedo a sus órdenes por cualquier consulta que tengan en torno a lo que ha sido presentado. Recordemos, hemos visto tres fases. La primera, la conceptualización teórica. Espero que esto haya sido claro, la diferenciación entre trata y tráfico. El segundo es cómo es la manifestación del delito y quiénes son más proclives a ser víctimas de ambos flagelos. Y finalmente hemos comentado un poco de cuál es la respuesta estatal. Sí, quedo atento por cualquier duda que puedan tener. Y bueno, entendería que vamos a aperturar un bloque de consultas. Muchas gracias nuevamente, Graciela y Steve, por este espacio. Muchísimas gracias, Tomás. Y en caso de que tengamos dentro del auditorio consultas, pues quedan abiertos los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Steve, Tomás. Yo tengo una consulta respecto a la cantidad de visas humanitarias que han sido extendidas a las personas sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual. Eso por una parte. Y por otro, también preguntar respecto a estos desafíos a los cuales nos enfrentamos después de la pandemia, más que nada respecto a los medios de captación. No sé si podrías como darnos un poquito más de ejemplos, Tomás. Te agradezco. Gracias por tu pregunta, muy acertada en realidad. Sí, la ley es clara. A ver, si es que eres una persona extranjera en Ecuador y fuiste víctima de ambos delitos, Ecuador tiene una responsabilidad porque ha sido, de alguna manera, ha ocurrido lastimosamente, ese delito en el país. Y en consecuencia, parte de la restitución de esos derechos es si es que esa persona desea quedarse en Ecuador por cualquier razón, porque no tiene red de apoyo en su país de origen, le da miedo regresar o están en peores condiciones que nuestro país y decide quedarse, puede acceder a la posibilidad de un visado humanitario. Para acceder a ese visado humanitario, no es sencillo, pero tampoco es imposible. ¿Cómo se califica una víctima? Primero no tiene nada que ver si es que esa persona ingresa o se apertura un sistema judicial. Se activa el equipo de casos, hacen una reunión y en esa reunión básicamente se ven todos los elementos.
la ruta crítica, la entrevista, el informe psicosocial, si es que hay un parte policial, si es que hay denuncia, bien, si es que no, había mencionado que no hay problema. Vemos toda la documentación y si es que existen elementos y no dice trata, por ejemplo, esta persona vino desde Colombia, desde Venezuela, visitó este restaurante, pero este restaurante no existía y más bien fue forzada a trabajar en estas condiciones. No dice de ninguna manera trata, pero ya existe un engaño, y hay un traslado y hay una explotación. ¿De acuerdo? Con eso, nosotros podemos activar el equipo de casos, hacemos un acta y al final hacemos una votación entre 7 instituciones. Esa acta se recoge y en esa acta se recomienda que se otorgue, que la Cancillería otorgue un visado humanitario por ser víctima de trata. Hemos tenido para víctimas de trata, pero no para de tráfico, ¿de acuerdo? Sumado a ello, tenemos otros requisitos adicionales para cualquier persona, que es cumplir con un formulario y en caso de extranjero es no ser considerado como amenaza a la seguridad o riesgo a la seguridad pública del Estado. Eso es otro documento que tenemos que hacer y que no es, también es un poco más complejo elaborarlo. ¿Cómo nosotros elaboramos ese informe? Es viendo si es que esa persona tiene alertas de Interpol, roja, amarilla, azul, morada, etcétera. Hay algunos son 5 colores. Si es que esa persona tiene antecedentes penales en su país de origen, si es que esa persona tiene antecedentes penales en Ecuador. Entonces, con eso hacemos una valoración y decimos, perfecto, esta persona no podría ser conceptualmente una amenaza por este ejercicio que se hizo. Después de una valoración, se hace un informe y se acompaña a eso otro requisito que a veces es muy complejo conseguir, que es pasaporte, documento de identidad válido y vigente o cualquier otro documento. A veces, en realidad, es muy frecuente que las víctimas sean despojadas de sus documentos por sus tratantes. Te dicen, dame este documento y si tú abres la boca o me denuncias, yo voy a hablar con la policía y te vamos a deportar. Entonces también sucede eso y las víctimas se las retira, se las despoja desde sus documentos. Entonces es otro ejercicio adicional tratar de conseguir la documentación de estas víctimas. Entonces, digo, es un poco complejo, pero son los requisitos mínimos para que una persona pueda obtener por este visado. Sí, hemos analizado 9 casos de víctimas de trata, ninguno por ahora de tráfico. ¿De acuerdo? Respecto a la captación, ya se había mencionado que existe mucho por redes sociales. Unas nuevas formas que se han dado también es por estas, y sobre todo en redes sociales, en plataforma de TikTok, gente como influenciadora que vende estilos de vida bastante altos, con ropa fina, con fiestas de manera permanente, etcétera. Básicamente son escenarios propicios para que jóvenes vayan hacia allá, las contacten o quieran ser parte o amigos de estas personas. Cuando llegan a esas fiestas o tienen un círculo de familiaridad o de confianza, más bien lo que les invitan es a tener fiestas con contenido sexual. Y ahí aprovechan más bien para fotografiar, retiran este material de pornografía o lo venden y le chantajean. Entonces, si es que tú no haces esto, yo voy a publicar o voy a hablar con tu madre, con tu tío, con tu hermano, con tu padre, y más bien ahí entra en un círculo más de explotación. Esta es otra de las formas que se han dado lastimosamente en nuestro país como una característica. No sé si es que eso responde a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y nada más la última respecto a las variables sexogenéricas, porque evidentemente la gran mayoría de personas víctimas del delito de trata y tráfico, bueno, principalmente el de trata, son mujeres y cuerpos feminizados. ¿Ustedes desde el Ministerio del Interior ya cuentan con las variables sexo, género, orientación sexual o todavía no? Tenemos un sistema que interopera con la DINARDAP. Si es que esta persona registró su género en el registro civil, automáticamente lo registra. Pero por ahora la variable que tenemos es sexo, para ser muy franco. Eso no quita que hemos atendido casos de diversidades.
hemos atendido casos de transgéneros femeninos, población gays, lesbianas también. Entonces sí, te digo que es en menor medida, pero sí tenemos registros. Gracias por la información. Con gusto. Jessica, tienen... Sí, tengo una pequeña pregunta. En los casos de trata, ¿se ha identificado si las víctimas se quedan en el Ecuador o esencialmente van al extranjero? Y si van al extranjero, ¿a qué destinos esencialmente se ha identificado? Tanto trata para explotación sexual como para explotación laboral. Esa sería mi pregunta. ¿Te refieres, Jessica, a ecuatorianas que van hacia el extranjero? Ecuatorianos, ¿no? Porque sí, tú habías dicho que sobre todo las víctimas son realmente ecuatorianos, las víctimas de trata, tanto de explotación sexual como para explotación laboral. Y por eso mi pregunta es, ¿se quedan en el Ecuador o son llevadas hacia el extranjero y a qué destinos? Ya, perfecto. Recordemos, Jessica, el delito ocurre principalmente dentro de nuestras fronteras. Así Es es, la característica. así es. Pero cuando existe una movilidad hacia otros países, en trata con fines de explotación sexual, hemos rescatado víctimas en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Argentina. Ujú. En explotación laboral, hemos rescatado víctimas en Chile, en Brasil, en Surinam, en Uruguay. Es una trata más bien, llamémosle interna, perdón, regional. Se da dentro de la región. En trata con fines de explotación sexual también tenemos un caso registrado en España uno y en Estados Unidos otro. ¿Sí? La gran mayoría de casos, y esto no ocurre solamente con nuestras compatriotas que viajaron con una ilusión, con un engaño, lastimosamente, y fueron explotadas, la gran mayoría de casos no quiere quedarse en ese lugar de origen, en ese lugar donde sucedió el delito. Más bien tiene un mal recuerdo con ese país y desean regresar. ¿Sí? Creo que el 100% de casos desea regresar. Lo mismo ocurre con las víctimas extranjeras que fueron explotadas en Ecuador. La gran mayoría desea estar con su red de apoyo, ¿sí? Y por ende coordinamos muchas repatriaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Creo que no nos cabe sino ratificar esa positiva percepción respecto de la receptividad de todos y cada una de las áreas del municipio que ha tenido frente a esta propuesta de sensibilización, de capacitación y que ha tenido la fortuna de poder reunir a un colectivo de expositores de primer nivel y justamente mencionábamos en algunas oportunidades de que quizás son las personas con mayor pertinencia frente a los diferentes temas que aborda este taller y en el caso particular Tomás no podía ser menos ya que él es el artífice de gran parte de la normativa en materia de trata y trata, de tráfico y trata de personas aquí en el Ecuador. Así que muchísimas gracias Tomás por tu apoyo y tiempo. Así que como coordinación de este proceso,